Acuérdense de las partes del temporal: porción escamosa, porción timpánica, porción petrosa. Las tres partes tienen que saber. Se les puede preguntar en cita, por ejemplo. Porção, Las tres partes del hueso temporal: escamosa, la petrosa y la timpánica. La apófisis estiloides del temporal, que sale de la cara inferior. ¿Sí? Ahí está la apófisis estiloide. Acuérdense de la cavidad glenoidea, que es para la mandíbula. Fosa mandibular, articulación temporomandibular. La única articulación móvil de la cabeza. ¿Sí? então o nome da única articulação é? Temporomandibular. Acuérdense de la mastoides, un tema grande. Apófisis mastoides es del temporal, acuérdense. Tienen que saber porque es un punto de referencia importante. Se palpa bien bajo la piel y ahí se insertan algunos músculos importantes. Como les dije, foramen magno, tienen que saber qué pasa por ahí. ¿Qué pasa por el foramen magno? Transición bulbo-medular o tronco medular. ¿Sí? Porque justito a nivel del agujero comienza la médula. Por encima de la médula es tronco encefálico, tronco del encéfalo. Específicamente una parte que se llama bulbo. Me pueden poner transición tronco medular o bulbo medular, igual está bien. ¿Sí? Esfenoides, así solamente las partecitas del hueso. Cuerpo, alas menores, alas mayores. Y las patitas. Tienen que saber los nombres. Apófisis pterigoides. ¿Sí? ¿Sí? Entre las alas menor y mayor se encuentra esta hendidura que se llama hendidura esfenoide. Otra cosa. Esto. Conducto óptico. Tienen que saber que el conducto óptico está en la base de las alas menores. ¿Qué pasa por ahí? El nervio óptico. Pasa desde la cavidad craneal hacia la órbita. ¿Sí? El conducto óptico comunica la órbita con la cavidad craneal. Silla turca también tienen que saber. Aloja la glándula hipofisaria o hipófisis turca. ¿Y dónde está? Cara superior del cuerpo del hueso, del cuerpo del esfenoide. Ahí está la silla turca. Así cosas grandes le voy a preguntar. No le voy a preguntar nada. Cosas grandes. Ahí se ve silla turca, conducto óptico. Este programa no va a dar redondo mayor, pero no importa. Aquele ele é oval, né? O oval é o oval. El etmoides. Este esquema, ¿cómo está formado? Acuérdense, lámina horizontal, lámina perpendicular, masas laterales, ¿sí? Masas laterales
Masas laterales tienen que saber también los cornetes nasales. ¿Sí? Acuérdense, eso puedo preguntar también. Los cornetes nasales superior y medio corresponden al etmoides. Y el cornete inferior es un hueso aparte, forma parte de los huesos de la cara. La concha nasal inferior. ¿Sí? Los agujeritos. La lámina horizontal está perforado por varios agujeros, por varios forámenes pequeños. Por eso se los llama lámina cribosa. ¿Y qué pasa por ahí? Muchos filetes nerviosos que en conjunto constituyen el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. ¿Qué haga encima? ¿Qué hay acá? Cavidad. Cavidad craneal de arriba. Por encima de la lámina cribosa es cavidad craneal. Y por debajo, cavidad nasal. Entonces, estos filetes nerviosos van de la cavidad nasal a la cavidad craneal. Y el olor que ingresa en la cavidad nasal es captado por las fibras nerviosas que están en la cavidad nasal y llevan la información hacia el encéfalo. Esta imagen nos muestra cómo las masas laterales, esto es el etmoides, cómo las masas laterales delimitan tanto la fosa nasal como la orbitaria. Fíjense, la órbita constituye la pared medial de la órbita, ¿cierto, verdad? Tienen que saber las suturas. Sí. Sutura sagital que une ambos parietales. Ou parietal, né? ¿Sí? Los dos parietales. Mas pode falar sutura parietal, né? Sutura sagital. Só sagital mesmo. Sutura coronal que une frontal con el parietal. Y la lambdoide. Lambda. Parietales y sagital. Eso tienen que saber. Los puntos. Brecma y lambda. También tienen que saber. Os outros dois. Estéreo e ¿Mm? astério. Bregma, astério e estéreo. Bregma. Bregma. Bregma sería el punto donde se unen la sutura sagital con la sutura coronal. Ahí. Lambda sería donde se une la sutura lambdoidea con la sagital. Es menos importante, pero también igual tienen que saber, pero bueno, huesos de la cara. En primer lugar tenemos el maxilar superior. Son dos huesos, o sea, un par, que se unen en la línea media. El hueso maxilar va a tener una cara externa, que es la que estamos viendo acá, y una cara interna que mira hacia, por un lado, hacia la cavidad nasal, ¿sí? Acá adentro. Lo podemos comparar con un cuadrilátero, con un cuadrado. Ahí está. Con
una cara externa y si giramos, esta es la cara interna. Este es otro hueso. A este no le hagan caso. Solo este. ¿Sí? Entonces, si es un cuadrado, va a tener bordes. ¿Sí? Sí. Este sería nuestro borde superior. El borde infraorbitario porque delimita la órbita. Por eso se llama infraorbitario. Este es el borde posterior. Borde inferior. ¿Qué hay en el borde inferior? Los alveolos. Alveolos son las cavidades donde los dientes se implantan. ¿Sí? Borde anterior que está escotado. De repente viene y está escotado. ¿Por qué? Ele está o quê? Está escotado. Ahí está. Viene y está escotado. Para delimitar A cavidade nasal. el orificio nasal. Borde anterior. Por eso se le llama escotadura nasal. ¿Sí? Ahí tiene que estar implantado el cartílago de la nariz. ¿Qué es lo que más destaca en la cara externa? Esta saliente. Es una apófisis que se llama apófisis cigomática. ¿Por qué? Ahí está. Porque se articula con el hueso cigomático. Ele Esta es la apófisis cigomática. Se une al hueso cigomático. ¿Sí? Y ahí al lado, más o menos en la base de la apófisis, encontramos un foramen que está por debajo de la órbita. Infraorbital. Acá más o menos, a ver, acá. Foramen infraorbitario. Por ahí sale un nervio sensitivo que se encarga de inervar, o mejor dicho, proporcionar la sensibilidad de esta región de la cara. Se llama nervio infraorbitario también. ¿Sí? A veces el nervio duele, es un problema neurolítico, ¿verdad? Un dolor neural, neuralgia se llama. Neuralgia del infraorbitario. Entonces cuando se toca ahí mismo donde está el agujero, produce dolor. ¿Cuáles van a ser? Si es un cuadrado, entonces tiene que tener, aparte de bordes y caras, tiene que tener ángulos. Sí. Ángulo posterior, posterior superior, posterior inferior, anterior inferior y el ángulo anterior superior. Esto es lo que es importante. ¿Por qué? Porque esto forma una saliente, una apófisis, que se llama apófisis. No. Ahí está. Apófisis frontal, porque se une al frontal. então a capacidade lateral ele tem duas apófises. Hasta ahora, dos apófisis: cigomática y frontal. La apófisis frontal sería el ángulo anterosuperior del hueso. ¿Sí? Anterosuperior del hueso.
Fácil. Cara externa. Lo único que tienen que acordarse es la apófisis cigomática y el foramen. Después, borde posterior también se le conoce como tuberosidad a esta región. ¿Para qué? Porque van a leer en sus libros y le va a decir que a esto, al borde posterior, se lo conoce como tuberosidad. Então vai ser na parte posterior, forame e apófice cigomática. Tienen que saber que en el borde inferior están los alveolos dentarios. Borde anterior es escotadura nasal. Borde superior sería el infraorbitario, porque delimita la órbita. De los ángulos, lo que es importante es la apófisis frontal. Si giramos el hueso para observar su cara interna, lo que destaca ahí es una saliente horizontal. ¿Sí? Es como que el hueso, pongámosle que sea nuestro maxilar, su cara externa y su cara interna, y desde su cara interna sale una lámina así horizontal. Más o menos y la lámina así. ¿Okay? Una lámina horizontal. A esa lámina horizontal se lo conoce con el nombre de apófisis palatina. Y es esto que vemos acá. ¿Por qué se llama apófisis palatina? Porque junto con el maxilar del otro lado se van a unir y van a formar el paladar óseo. ¿Sí? ¿Y qué es el paladar? Esto que tocamos acá sería el techo de la boca, ¿verdad? Techo de la boca o piso de la cavidad nasal. La cavidad nasal y la cavidad bucal están separados por el paladar óseo. Céu da boca. Céu da boca. Cielo de la boca. Sí. ¿Cómo se dice techo en portugués? Techo. ¿Qué otra cosa encontramos en la cara medial? Un agujero, una cavidad. Que si vos tenés el hueso del maxilar así, desarticulado, el huesito solo, vamos a encontrar el agujero. Ahora, cuando articulamos con los otros huesos de la cara, esto está taponado, se tapa, entonces queda una cavidad adentro, un seno. ¿Se acuerdan lo que es un seno? Sí. Una cavidad neumática, o sea, tiene aire ahí. Así como el frontal, ¿se acuerdan? Acá tiene el seno frontal. ¿Y cuál es el nombre de ese agujero? Seno maxilar. Es importante porque es frecuente la sinusitis del maxilar. Sí, seno maxilar acá. En vez de tener aire se llena de moco, de secreción purulenta. También es muy frecuente acá, es más frecuente todavía frontal. Duele acá. Mano, o professor tem chance de dar água e passar por aqui? Por onde sobe o ar? Tem chance? Água da piscina, do mar, tanto faz. Se você respirar, tem chance dela entrar e subir onde vai lá. Não? Sem chance nenhuma. Só acontece contigo.
Não, não é que aconteceu comigo, não. É uma dúvida para eu não deixar acontecer. Não entendeu? É porque tem. Ah, é afogamento. Porque lá a água entra. No llega a la cavidad craneal, no. Ela. No, Porque às vezes dói, né? não, é porque. Então não tem chance dela subir por aqui, porque tem onde passa o ar, né? Qual que é o nome? Eu esqueci. O seio frontal. Tá falando do seio? Não. Porque tem o osso frontal. Aí tem uma cavidade no meio desse osso, onde passa o ar. Está en las cotadoras frontales, donde está el etmoides. O osso encaixa. El etmoides. Y justamente la lámina horizontal del etmoides es lo que está dividiendo la cavidad craneal y la cavidad nasal. Ajá. Tiene agujeritos, pero son agujeritos muy pequeños. Y aparte que no está el hueso solamente, está la mucosa, que es una barrera, para que no pase justamente nada. La cavidad craneal es una cavidad estéril, no tiene que pasar nada ahí. Lo contrario de infectar la meninge y una meningitis. Não entra. Você pôr uma furadeira aqui e abrir, fechar. Sendo muita rede de boto, hein? Para com esse negócio. É cavidade orbital ou é escotadura? Esta es escotadura. Não, e na parte infraorbital? Es borde, ¿no? Borde infraorbital. Vai. E olha, pode entrar. Cavidade craneal. Ué. Pode, tá bonito, Thiago. É porque teve um rapaz que ele me falou que um dia ele mergulhou no mar e puxou água pelo nariz. Aí eu queria saber. Não, eu não sei onde que foi isso que eu queria saber. Acá está. Este es el hueso articulado con los demás. Ahí tenemos el etmoides. Esto que está en gris es el cornete nasal inferior. Veja aqui na paladar. ¿Sí? Y se fija cómo estos huesos van taponando el seno maxilar. Sim. O seno pode ser que esse punhado também. O seno. O seno maxilar pode ser quanto mais modo. Y esto es la entrada. Porque sí, lo que pasa es como le dije, este por ejemplo, este es un hueso así libre, desarticulado del recto. Entonces vos mirás y vas a encontrar el agujero, vas a encontrar la entrada. Y esa entrada es el hiato. Ahora, cuando los huesos se articulan, tapan el hiato y queda la cavidad. Tiene una composición similar, pero no es igual a eso. Ahí está, esto es una vista desde arriba, una vista superior. Sim. Estamos viendo los dos maxilares, ¿verdad? Vemos las dos apófisis palatinas que se unen en la línea media. Esto es el paladar, parte del paladar, porque como ven acá, hay otro hueso que ayuda a completar el paladar óseo. Acá vemos los senos maxilares. Esto es una vista desde abajo. Ahí vemos el paladar. ¿Sí?
Eso que dijimos de maxilar, eso tienen que saber. Siguiente hueso. El hueso del pómulo. Esto es pómulo. Pómulo. ¿Sí? El hueso del pómulo es el cigomático, conocido también como hueso malar. ¿Sí? Fíjense la forma que tiene. Pómulo. Acá. Si ustedes palpan su pómulo, se dan cuenta que el hueso es bastante superficial, subcutáneo. Inmediatamente bajo la piel ya está. De ahí que es frecuente, o sea que en un golpe, ¿verdad? ¡Pum! ¡Poco! Generalmente hay una rotura de este nivel por la piel, ¿verdad? Por la piel ya está el hueso. Así como esto también. ¿Cómo se llamaba esto? Superciliar o supraorbitario, arco. Esto también es una arcada, una saliente bien subcutánea. De ahí que los traumatismos a este nivel generalmente producen un corte de la piel. ¿Sí? Acá. Los boxeadores tienen siempre corte acá. Los lugares donde más se corta. Cigomático, fíjense, te tiene que comparar con un, ¿cómo se llama esto? Rombo. Rombo. Un cuadrilátero, pero es un rombo. Pode ser, pode ser. No es rombo. É o que o senhor quiser. É rombo. Bueno, ¿cuáles van a ser sus órdenes? Anterior, superior. Anterior, inferior. Posterior, inferior. Posterior, superior. El antero superior constituye borde de la órbita. Delimita la órbita. ¿Sí? Este es un borde libre. El ángulo posterior se articula con este hueso. ¿Este de dónde viene? Del temporal. Del temporal, muy bien. ¿Cómo se llamaba el arco? Apófisis cigomática del temporal. Apófisis cigomática porque se articula con el cigomo. Por su parte anterior se une al maxilar. Y esto se une al Apófisis del frontal. ¿Por qué con el deseo? Fíjense cómo también forma parte de la órbita. Ayuda a constituir la pared lateral de la órbita. Professor, perguntar os limites da órbita. Superior, inferior, medial, lateral. E os ossos são 5 ou 6. ¿Cómo es la órbita? ¿Qué forma tiene? Yo dijiste superior, inferior. Eso quiere decir que tiene una pared superior, que tiene una pared inferior. Y después, medial, lateral. ¿Verdad? Tiene una base que sería acá. ¿Y cómo va terminando hacia atrás? Se va afinando en un cono, ¿verdad? Pero en realidad si tiene 4 paredes, una base y un vértice, ¿qué sería?
El cono es Uma pirâmide. una pirámide cuadrangular, así como la pirámide de Egipto, ¿verdad? Una base cuadrada, 4 caras y una punta. La órbita se lo compara con una pirámide cuadrangular. Tiene su base a nivel del borde orbitario y tiene un techo, un piso, cara lateral, cara medial y termina en punta. Y esa punta sería nuestro foramen óptico, allá atrás. ¿Sí? El foramen óptico, por donde está entrando a la órbita el nervio óptico, ¿verdad? Sí. Hay una imagen. Y acá está. Es un poco complejo hablar de las paredes de la órbita porque son muchos huesos lo que constituyen. Fíjate, o fíjense, el techo está principalmente formado por el frontal. La pared lateral es todo esto. La pared lateral es todo esto. Cigomático, ¿y este qué es? Esfenoide. ¿Qué parte del esfenoide? Ala mayor. El piso maxilar y parte del cigomático. ¿Sí? Y la pared medial maxilar. Este que está acá es el hueso lagrimal. Este que está en gris, etmoide. Muy bien, la masa lateral del etmoide. ¿Sí? Conduto óptico e a hendidura também. Y este que está enrosadito. Es pequeñinho. Sí, ese también forma parte de la órbita. Ese es una parte del hueso palatino, que todavía no vimos, después de este amor. Você consegue Nós enxergar somos 7 ossos. Petinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ossos. Você fala. Palatino. Segundo maxilar. Hueso palatino. Que eu não falo, né? Que eu gosto aí tudo. Seria paladinho. Paladinho. Tudo isso vai cair na prova. Hueso nasal, propio de la nariz. ¿Sí? Es una laminita de hueso pequeño, forma de cuadradito. ¿Sí? Son dos. Ahí está. Muy fácil. Tiene un borde superior, borde medial, borde inferior y borde lateral. Aplastado. Cara, esta que está acá, que se palpa bajo la piel, es la cara anterior. Y una cara posterior que mira hacia la cavidad nasal. Por su borde superior, fíjense cómo se fija al frontal. Por su borde lateral al maxilar, o sea, apófisis frontal, ¿verdad? Por su borde medial se une al hueso nasal de al lado. Y por su borde inferior al cartílago de la nariz. ¿Sí?
Qual o nome da articulação, professor, do osso nasal? O nome da articulação do osso nasal? Qual? El nombre es la articulación. Tem um nome específico para essa articulação quando ela é lisa, polida? Esta es una articulación inmóvil. ¿De qué tipo? ¿Escucharon hablar de las suturas? Sí. Esto que está acá es una articulación, una sutura de tipo plana. Sin embargo, la sutura sagital, frontal, lambdoidea son suturas de tipo dentada, porque es en diente, así. ¿Sí? Sin embargo, los huesitos nasales se unen por sutura de tipo plana. Eso está todo en la diapositiva de generalidades de articulaciones. Tienen que saber. Yo le voy a pasar eso y eso van a estudiar así. Ai, pessoal. Já tá terminando aí. Vista posterior tem alguma coisa para destacar no osso nasal? No, ahí está. Este es el hueso nasal. Anterior, posterior. Mira hacia la cavidad nasal. Chega na hora da professora. E ele gostou da ideia, e ele vai fazer isso. Ele não tá entendendo nada. Calma nos ouvidos. Ele virou rindo ali. Eu vi maldade. Olha a Mari. Bueno, siguiente hueso. El hueso lagrimal o unguis. Como é que é? Es similar al hueso nasal, una laminita cuadrada. ¿Sí? Borda anterior que se une al maxilar, ¿verdad? A la fusi frontal del maxilar. Borde superior que se une al frontal. Y hacia atrás se une al... ¿Qué hueso venía atrás? Ahí no se ve. Vamos a ver si acá se ve. El etmoides, ahí está, esa ya es la masa lateral del etmoides. Ahí es pared medial de la órbita. ¿Sí? El hueso lagrimal tiene una cresta que termina abajo formando un gancho. Un gancho. ¿Sí? La apófisis frontal del maxilar también tiene una cresta. Y en la parte baja está perforado. Hay un foramen. Y así se constituye un surco, un canal. ¿Sí? Un canal que recibe el nombre de conducto o canal, lo mismo. Lacrimonasal. ¿Por qué se llama lacrimonasal? Esse que é entre El conducto está a este nivel. ¿Sí? Perfora, se forma un foramen, un conducto que se abre en la cavidad nasal. Se abre en la cavidad nasal. Por isso que a gente chora, olha, então o nariz também, né? Sí, ahí está. Esa es la respuesta. Lacrimonasal. ¿Sí? Cuando la glándula lagrimal es una glandulita que se encuentra a nivel del techo de la órbita y hacia afuera, a este nivel, a nivel del ángulo superior lateral, hay una glándula que se encarga de producir las lágrimas. Cuando se producen las lágrimas, el agua corre, va hacia el ángulo medial. Y por eso es que se llora por fuera y también va por el conducto lacrimonasal y se abre en la cavidad nasal. Entonces,
Por eso es que lloramos por el ojo, como decía Chavo, y por la nariz. Está bien, ¿verdad? Resumindo, a gente chora. Este es el que está preparando. Este es el hueso palatino. Tiene la forma de una L al revés. La L así. Este es una L invertida al revés. Tiene dos partes, una lámina vertical y una lámina horizontal. Estas láminas horizontales son los que se unen con el del lado opuesto y completan lo que es el paladar óseo. Entonces yo le puedo preguntar en el examen, el paladar óseo está formado por ¿qué huesos? Apófisis palatina del maxilar con lámina horizontal del palatino. Esa es la respuesta. Como é que é? Nossa, Como é que é? você tem certeza que é só isso? Só? Só isso. Ah, Já acertou. Apófise palatina. Com a lâmina horizontal. Como é que é a pergunta? Formado paladar ósseo. Bem simples. Punto ganado. ¿Verdad? Del hueso palatino, bastante, o sea, en el libro dicen muchas cosas sobre el hueso palatino, pero yo solamente quiero que sepan lo que les digo. Que está formado por dos láminas, ¿sí? Que forma el paladar. Nada más. El cornete nasal inferior, este es el hueso aparte que les dije. Es el tercer cornete o la tercera concha nasal. ¿Sí? Esto está aplicado a la pared lateral de las fosas nasales. Está articulado ¿a qué? Se articula al maxilar y al palatino. También entra en contacto con otros huesos como un poquito, les articula un poquito con el lagrimal y también con el etmoides, pero principalmente apoyado sobre el maxilar y el palatino. alguém não assinou a lista? En esta imagen se observa, si nos fijamos allá en la cavidad, encontramos esto. Estos son los cornetes. Acá vemos el cornete medio, que es del etmoide, y el cornete superior ya no se ve, pero es del etmoide también. El cornete inferior es el más grande de los tres. ¿Sí? Es muy propenso a inflamarse. No el hueso en sí. Bueno, el hueso también con el tiempo se hipertrofia, pero más la mucosa que cubre al cornete. Los que sufren de rinitis a repetición, por ejemplo, tienen los cornetes grandes que ocupan mucho la cavidad nasal, por eso es que se obstruye el paso del aire. Entonces ese paciente respira mucho por la boca. Cuando duerme ronca fuerte. Generalmente son
Esos pacientes tienen que ir a quirófano, se les tiene que quitar el cornete inferior. Se extirpa. Presta atenção na aula, sou. Bueno, siguiente hueso. Vomer. El vomer es una lámina de hueso, también cuadrilátero, que en su borde superior se abre a modo de alas, de dos alitas. Lo que vemos acá. ¿Sí? Sería así. Tiene un borde anterior, un borde inferior, posterior y superior. Y a este nivel están las alas del vomer. ¿Con quién se fija? ¿Con quién se articula las alas del vomer? ¿Este qué hueso es? Com quê? Esfenoides. Esfenoides. ¿Sí? Este hueso está en la línea media. En la cavidad nasal, en la línea media. Primero con el esfenoide, o sea que en primer lugar ahora esfenoide. Después, borde anterior, ¿con quién se articula? ¿Este qué hueso es? Específicamente, ¿qué parte? Este. ¿Qué parte del etmoides? ¿Este qué es? Lámina horizontal y lámina Vertical. perpendicular. Esta es la lámina perpendicular del etmoides. Hacia abajo, ¿con quién se une? ¿Con quién se articula? Maxilar. Esto es maxilar y palatino, o sea que paladar óseo. ¿Y su borde posterior? El borde posterior es libre. No se articula con nada. ¿Sí? Y así se constituye lo que conocemos como tabique nasal. El tabique nasal sería la pared que está en la línea media de la cavidad nasal y divide la cavidad nasal en dos fosas, derecha e izquierda, o laterales. Y en cada fosa tenemos los tres cornetes. Ahora, ese tabique nasal, ¿cómo está formado? Tiene una parte ósea y una parte cartilaginosa. Esto que está acá, todo esto es el tabique nasal. Lo que está por delante, esto que está en gris, es cartílago. La porción cartilaginosa del tabique nasal. Y nosotros podemos palpar esto que agarramos acá. Lo que se perfora para ponerse su arete acá. Lo que se perforan es el cartílago. ¿Sí? Y más atrás ya está la parte ósea. Y esa parte ósea tienen que saber por qué huesos están formados. Vomer y perpendicular. Perpendicular del etmoides. Informação. La mandíbula, ¿sí? El único hueso móvil de la cara. El único móvil de la cara. ¿Cuáles son sus partes? Dos partes. Esto que vemos acá, el cuerpo, que tiene forma de herradura, ¿sí? Forma de herradura. Y dos ramas laterales, ramas de la mandíbula. Esta y esta.
¿Sí? Ramas de la mandíbula. El cuerpo. El cuerpo presenta una cara externa que es esta, ¿verdad? La que vemos acá, y una cara interna. ¿Sí? ¿Qué encontramos en la cara externa? Lo que más llama la atención acá. Dos agujeritos, ¿sí? Reciben el nombre de agujeros mentonianos. A esto se le conoce como mentón. A esta saliente. Mentón. Sí. Y a los lados los agujeros mentonianos. Por ahí tiene que pasar una arteria pequeña, una venita y un nervio. ¿Sí? Se llaman arteria, vena y nervios mentonianos. El mismo nombre del agujero. Tiene un borde superior y un borde inferior. El borde inferior, que es más o menos romo, ¿verdad? O sea que no hay un accidente como para describir importante. Y el borde superior presenta los alveolos para la implantación de los dientes. ¿Sí? Acá vemos la cara medial. Lo más importante que encontramos en la cara medial es una serie de salientes óseas que constituyen una apófisis en conjunto. Y recibe el nombre de apófisis geni. Ahí se van a insertar varios músculos, principalmente los músculos, algunos músculos de la lengua y de la región superior del cuello. ¿Sí? Apófisis geni. Encontramos también un surco oblicuo que recibe el nombre de surco o línea miloioidea. Línea miloioidea, pues ahí se inserta un músculo que se llama miloioideo. Es un poco complicado si todavía no das músculos, pero les muestro nomás los accidentes. Más la rama lateral, que es como un cuadrado también, va a tener una cara externa que es la que tocamos acá, que en realidad no es subcutánea porque está tapado por un músculo o está tapizado por un músculo acá, que es el músculo que palpamos al morder. Se endurece ahí, ¿verdad? Se trata del músculo macetero. Y la cara medial presenta un foramen que es importante. El foramen más importante del hueso, que es esto que está acá. Foramen de la mandíbula, foramen mandibular. Por ahí tiene que entrar un nervio que se llama nervio alveolar inferior. ¿Por qué? Porque ese nervio que tiene que ir por un conducto dentro del hueso empieza a distribuir sus ramitas para los dientes. ¿Sí? Alveolar inferior. Una vez que le inerva todos los dientes, vuelve a salir del hueso por los agujeros mentonianos. Y al pasar por el agujero mentoniano cambia de nombre. Pasa a llamarse de nervio alveolar inferior a nervio mentoniano. ¿Sí? Adelante del agujero hay una espina, hay una apófisis que recibe el nombre de língula o espina de Spick. ¿Sí? Es importante porque ahí se inserta un ligamento. ¿Sí? O sea, el esfeno mandibular, pero eso le voy a contar. Te cuento nomás por qué está esta espina. Y su borde superior presenta, esto es muy importante, el cóndilo. ¿Por qué? Porque el cóndilo, esto es lo que tiene que encajar con el temporal y formar la articulación temporomandibular. Cóndilo y su cuello ahí. Después hay una escotadura, que es la escotadura mandibular, y termina en punta hacia adelante, que es la apófisis coronoide.
Cóndilo, escotadura, apófisis, coronó. Você não pode confundir com os coronoides do pulmão. Não. Tô descendo. Tô descendo. Fácil. Desculpa, o que é difícil pro senhor? ¿Cuál? É difícil, professor. Difícil. O que é difícil pro senhor? É muita informação. Não, eu não quero saber. Eu lembro que tem dificuldade. Falei. Graças. Graças. Eu lembro que tem dificuldade, falei.